Bendiciones, familia Christ Fellowship, qué gran gozo el saber que están con nosotros. Esperamos que el mensaje a continuación sea de bendición para todos ustedes y que edifique sus vidas. También les animamos a que comparta este mensaje con otras personas que ustedes saben que también serán beneficiadas. También queremos animarles a que ofrenden y apoyen la obra de este ministerio para que podamos continuar ayudando a otros a seguir a Cristo. Pueden hacerlo a través de nuestra página cfmiami.es. Esperamos seguir siendo de bendición para ti y tu familia. Dios te bendiga. Damos gracias al Señor por su misericordia, por su poder, por su bondad, por su grandeza y por todas las cosas maravillosas que Él solo sabe hacer. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta hora porque solo Él es digno de alabanza y de toda nuestra adoración. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en nuestra iglesia. Queremos hoy iniciar una serie conocida como Controversias, escuchando a Dios y descubriendo su verdad. Y vamos a estar tocando temas muy controversiales, así que los invito a que estén muy atentos cada fin de semana que sigue, porque estos temas son aquellos que muchas veces nos hemos preguntado, a veces se ha generado controversia en la familia, con los amigos. Por lo tanto, vamos a iniciar hoy esta fabulosa serie. Y hoy vamos a iniciar precisamente con el primer tema, el cual he titulado ¿Por qué gente buena sufre cosas malas? Y ese es el título precisamente de la enseñanza de hoy. ¿Por qué gente buena sufre cosas malas? Muy bien, y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Santiago, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 2 hasta el versículo 4. Y con esto vamos a dar inicio allí en todas nuestras sedes locales. Y quiero saber dónde está West Kendall. Démosle un aplauso a West Kendall. ¿Dónde está Homestead Redland? También un fuerte aplauso. Y también a toda nuestra audiencia en internet. Vamos a leer todos juntos desde donde se encuentren, en la sala de su casa, en una de nuestras sedes locales o globales. La palabra de Dios dice en Santiago 1:2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en todas nuestras sedes globales y locales. Bueno, muchos de ustedes saben que Christ Fellowship tiene una relación muy estrecha con una iglesia en Ucrania. Resulta que hace más de 20 años nuestra iglesia compró un terreno y adicionalmente pagó la construcción de este edificio en una ciudad llamada Nishin, aproximadamente a 2 horas y media al este de Kiev, la capital. Hace 3 años, mi esposa y yo visitamos a esta amada congregación y nos encontramos con gente fabulosa, gente generosa, gente amable, gente pacífica, gente hospitalaria, llena de amor y de cariño. Un excelente grupo de liderazgo, lleno de hombres que aman al Señor, líderes comprometidos que están sacando adelante la obra de Dios en esta parte del mundo. Adicionalmente, un excelente grupo de mujeres piadosas, mujeres que aman al Señor, mujeres que aman a su comunidad, excelentes cocineras. Probamos cosas deliciosas que jamás habíamos probado antes. Y en esta visita el corazón de mi esposa y mi corazón quedó impactado, quedamos impactadísimos por el amor y el cariño de esta gente tan especial. Al principio de este año, las tropas rusas se movilizaron a la frontera con Ucrania. Y después de muchas amenazas
que nadie pensaba que iba a ocurrir una invasión, empezó la invasión de los rusos en Ucrania. Esto repentinamente dio también inicio al bombardeo que fue sorpresivo para el mundo entero, y poco a poco, bomba tras bomba, ataque tras ataque, fue dejando una estela de destrucción terrible, donde apartamentos y edificios y casas de personas que no tienen nada que ver con la guerra, civiles, fueron atacados, fueron destruidos, fueron desplazados, muchos asesinatos, muchas violaciones de los derechos humanos, gente separada de sus familias, desplazamientos forzados, familias desintegrándose, despidiendo a papá que se quedaba a luchar por la libertad de su país. Y todas estas cosas nos llevaron a cuestionarnos, bueno, pero ¿por qué le pasan cosas malas a gente como esta? Gente buena, gente que no le estaba haciendo mal a nadie. Ahora, permítanme traer esta triste situación a nuestra enseñanza de hoy, porque este es precisamente un ejemplo, una situación de ejemplo que nos lleva a preguntarnos cómo es posible que le pasen cosas malas a esta gente pacífica, tranquila, a esta gente que ama al Señor, en el caso de los creyentes allí, y gente que no le estaba haciendo nada mal a nadie. Ahora, cosas como estas nos llevan a preguntarnos lo que el filósofo griego Epicúreo se planteó. Y Epicúreo básicamente planteó las siguientes preguntas en la relación en cuanto a la maldad y la existencia de Dios. Entonces él dijo, ¿quiere Dios prevenir la maldad pero no es capaz? Entonces no es omnipotente si no es capaz. Luego se preguntó, ¿es Dios capaz pero no desea hacerlo? Y si no desea hacerlo pero es capaz, entonces es malévolo. Ahora luego se pregunta, ¿es capaz y desea hacerlo? ¿De dónde surge entonces la maldad? ¿O es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Estos cuestionamientos y otras preguntas que surgen al respecto son precisamente las que vamos a responder a la luz de Santiago capítulo 1, versículos 1 al 5 en el mensaje de hoy. Y hoy quiero compartir con ustedes la idea principal, la cual es, aunque Dios no creó la maldad, es un instrumento en sus manos para llevarnos a Él. Se lo repito, aunque Dios no creó la maldad, es un instrumento en sus manos para llevarnos a Él. Muy bien, y hoy quiero tocar 3 puntos importantísimos y relevantes para responder esta pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y el primer punto que quiero tocar en esta hora es la realidad del sufrimiento. Hay una realidad ineludible, hay una realidad que cada uno de nosotros sabemos que existe porque la hemos experimentado, la hemos vivido. Ahora, miremos lo que nos dice el versículo 1 con el que inicia esta epístola. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Muy bien, el autor es identificado como Santiago. Sin embargo, lo curioso es que uno como que no encuentra ningún Santiago en los evangelios, sino encuentra es a Jacobos. Bueno, les quiero contar que Santiago es el resultado de algunas modificaciones lingüísticas, porque de los 4 Jacobos que hay en el Nuevo Testamento, el que más se cree que fue el autor de esta epístola es Jacobo, el hermano del Señor, o medio hermano del Señor, hijo de María y de José. Resulta que la palabra Santiago en griego es Iacobos. Entonces, Iacobos es como se le llama a Santiago. Sin embargo, en el español antiguo se le llamaba Sant Iaco, como el santo Iacobos, Sant Iaco. Por ejemplo, Jacobo en Brasil y en Portugal, ese es el nombre que es muy común, que es Tiago.
Entonces Santiago, Sant Jacob, se luego fusionó para conocerlo como Santiago. Y él se identifica aquí como siervo de Dios, como siervo del Señor Jesucristo. Pero se dirige a las 12 tribus, o sea que la audiencia de esta epístola eran judíos, eran cristianos judíos, las 12 tribus. Pero dice algo particular acerca de la situación que estaban experimentando estos creyentes judíos. Dice, en la dispersión, o sea, en la diáspora. Ellos habían sido desplazados por la persecución. Entonces, desde el inicio de la carta de Santiago, nos empezamos a cuestionar y a decir, ¿cómo es posible que Dios permita que sus hijos, que los creyentes, que eran estos judíos inicialmente, que habían puesto su confianza en Jesús como el Mesías prometido, cómo es posible que Dios permita que les pase algo? ¿Cómo es posible que Dios permita que sean desplazados? ¿Cómo es posible que Dios permite que les pase algo similar a lo que estaban experimentando muchas familias ucranianas hasta el día de hoy? Aún muchos fueron asesinados por la causa de Cristo. Miren lo que dice el versículo 2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen ¿en qué? Diversas pruebas. Ahora, la palabra pruebas aquí en el original describe las luchas, las dificultades, las tentaciones de la vida. Son esas pruebas que se pueden manifestar de pronto como enfermedad, situaciones familiares difíciles, conflictos relacionales, luchas económicas, luchas laborales, luchas físicas, luchas legales, relaciones interpersonales en conflicto, guerras o desplazamiento y persecución. Algo curioso es que el texto dice cuando se hallen en diversas pruebas. O sea, no dice si algún día se encuentran en alguna prueba, sino que en realidad lo que nos está diciendo el texto es que llegará el momento cuando se van a encontrar. O sea que las pruebas, el sufrimiento es algo real y es algo seguro. Todos, independientemente si somos cristianos o no, vamos a experimentar sufrimiento, dificultades en esta vida. Muy bien, vamos a ver un par de cosas acerca de la realidad del sufrimiento y quiero empezar con el punto A. El punto A nos dice que Dios no. ¿Dios qué? No. Muy bien. No es responsable de la maldad. Y obviamente la pregunta con la que iniciamos de ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Como que involucra a Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué entonces permite tantas cosas terribles que sucedan en la vida? Bueno, yo quiero iniciar hablando de algunos detalles importantes, porque básicamente el cuestionamiento de Epicúreo se presenta también, este filósofo griego antiguo, esos cuestionamientos como que han sido constantes a lo largo de la historia de la humanidad, y nos encontramos frente al problema del mal y la existencia de Dios. Entonces, si Dios es poderoso y bueno, ¿por qué no evita la maldad? ¿Cierto? Si es poderoso, pues podría hacer algo al respecto, y si es bueno, pues Él no va a querer que exista la maldad. Ahora, dado que hay maldad, un Dios poderoso y bueno entonces no puede existir. Es como el cuestionamiento, es como el racionamiento, ¿no? Si hay maldad, entonces un Dios poderoso y bueno no existe porque no se hace algo al respecto. O Dios no es suficientemente bueno o no es suficientemente poderoso, y si ese es el caso, pues ¿cómo va a ser Dios? Es como el cuestionamiento que se genera al respecto. Bueno, vamos a analizar esta situación, esta tensión entre la realidad del mal y la existencia de Dios. Y porque mucha gente culpa a Dios por la maldad o prueba supuestamente su inexistencia a la luz de la existencia del mal. Pero bien, Dios nos creó libres. Esto es muy importante. Dios nos creó libres y Dios nos creó buenos. Génesis dice que la creación fue buena en gran manera. Y Dios nos creó buenos y nos creó libres para que lo pudiésemos amar. Es interesante, pero
la cúspide moral se manifiesta en el amor. Pero tú no puedes amar si no tienes la libertad para hacerlo. O sea, si tú fueras un robot creado, simplemente programado para hacer solo cosas buenas, tú nunca podrías amar por voluntad propia, lo cual desvirtúa la misma esencia del amor, la cual es una decisión. El amor es una decisión. Entonces, para que la maldad no existiera, Dios hubiese tenido que crear seres humanos robóticos, sin voluntad, sin capacidad de decisión, sin capacidad de amar o no amar. Lo cual resultaría obviamente en una humanidad que no puede escoger por voluntad propia el hacer el bien o el amar a Dios o a los demás. Pero como Dios creó a seres humanos con la capacidad de escoger amar y escoger hacer el bien, y esto dice Génesis, que Dios mismo consideró que era bueno en gran manera, como les acabo de mencionar, con el regalo de la libre voluntad, con el don de poder amar y poder escoger hacer el bien voluntariamente, se abrió la posibilidad a la calamidad más grande, que es de repente escoger no hacerlo, de repente escoger no amar, o de repente escoger no hacer el bien, sino el mal. Y entonces, a la luz de que un Dios bueno crea a una humanidad buena inicialmente, y además libre, y además con capacidad de amar, entonces Dios crea a la humanidad en un estado en el cual la humanidad misma llega a un momento que no es culpa de Dios, es decisión de la humanidad. En el libre ejercicio de su voluntad, la humanidad decidió vivir independientemente de Dios, quien es la expresión máxima de la bondad, del bien y del amor. Y cuando el ser humano se independiza de esa manifestación máxima de bondad, de bien, de amor, entonces cuando la humanidad se independiza de Dios, es que se manifiesta la maldad. O sea, la existencia del mal no prueba que Dios sea malo o que no exista. Lo único que prueba la existencia del mal es que existe libre albedrío, libre voluntad para que el ser humano pueda escoger el mal, o aún los ángeles. Y sabemos que Satanás fue el primero en escoger el mal, y luego algunos ángeles también, que son los ángeles caídos o demonios, como se llaman hoy día. Así que si Dios nos crea con voluntad propia, Dios es responsable de haber creado a una humanidad capaz de amarlo y capaz de hacer el bien. El mal es responsabilidad del ser humano, de su creación, de los ángeles, de aquellos seres humanos que tienen seres creados que tienen la capacidad de elegir el bien o el mal, que son ángeles y humanos. Entonces, no vamos a responsabilizar a Dios de el mal que nosotros mismos escogimos. Miren lo que dice Santiago 1:13. Dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. O sea, la santidad de Dios, la pureza de Dios, la perfección de Dios, el estándar sublime de Dios es tan grande que no solamente no crea el mal, sino que adicionalmente no tienta a nadie a hacer el mal, no invita a nadie a hacer el mal en absoluto. Y dice el versículo 14, sino, una conjunción adversativa que marca el contraste. En lugar de echarle la culpa a Dios, en lugar de decir que Dios me tentó, Dios me está haciendo sufrir, Dios es el culpable de que los niños mueran de hambre en el África, Dios es el culpable de la guerra entre Rusia y Ucrania, en lugar de decir eso y en lugar de creer eso, miren lo que dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Versículo 15. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. O sea, el pecado, la maldad, el sufrimiento, el dolor es culpa del ser humano que, siendo seducido por sus propios malos deseos,
entonces es atraído como se atrae un animal a una trampa, y entonces concibe el pecado y eso da luz a la muerte. Entonces, estamos en el punto de la realidad del sufrimiento. Y en este punto estamos concluyendo que Dios no es responsable de la maldad. Punto B. La maldad es la consecuencia del pecado, como acabamos de leer. Pero algo importante para entender es que la maldad no es algo en sí que uno pueda decir es que es algo creado. Porque la maldad no es una cosa. La maldad no es una sustancia. La maldad no es un ser. La maldad no es un espíritu. La maldad no es algo material. Por lo tanto, técnicamente es incorrecto decir que la maldad ha sido creada. La maldad es simplemente el producto de la imperfección moral de una criatura que ha fallado voluntariamente en salirse del estándar de perfección de Dios. Así que la fuente de maldad no es Dios, sino el pecado. O sea, la desobediencia a Dios. Mira lo que el mismo Santiago nos dice en el capítulo 4. Versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Wow, ¿de dónde salió eso de Rusia y Ucrania y Rusia haciendo todas estas atrocidades? Dice acá, ¿no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? ¿No vienen de esos propios deseos malignos y pecaminosos interiores que ustedes tienen? ¿No viene esto de un hombre caprichoso, hambriento de poder y lunático como el presidente de Rusia? Claro, ese pecado no es culpa de Dios, es culpa de Vladimir Putin. No le vamos a asignar a Dios el pecado de otro. Versículo 2, ustedes codician y no tienen. Entonces cuando el deseo ya se convierte en una codicia y dice, y por eso cometen homicidio. Como lo que desean no lo obtienen, entonces se convierte en una codicia y ya para tenerlo aún se lleva al homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Versículo 3. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Básicamente es la consecuencia del pecado que habita en todo ser humano desde su nacimiento. El egoísmo, la envidia, el deseo de más, el insaciable deseo por obtener más nos lleva a cometer actos atroces. Ahora, pensemos en 3 categorías de la maldad. La expresión de la maldad básicamente viene por mi propio pecado. Entonces nos damos cuenta que muchas veces estamos experimentando dolor y angustia y sufrimiento por mis malas decisiones personales. Así como Adán y Eva tomaron malas decisiones en el jardín del Edén y se independizaron de Dios, nosotros también nos independizamos de Dios constantemente. Entonces muchas de las consecuencias en mi vida son el fruto, el producto de mis malas decisiones, de mi pecado. Entonces no culpemos a Dios por eso. La segunda categoría o la segunda expresión de la maldad son los pecados de otros. Y en esos pecados, ¿cómo vamos a culpar a Dios de los pecados de otros? Entonces vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo lleno de envidia. Entonces por eso hay ladrones, lleno de vagos que no quieren trabajar y quieren robarle lo que tienen otros. Entonces eso no es culpa de Dios. Y debajo de los pecados de otros está la persecución. Y la persecución la podríamos definir nosotros como aquel acoso, aquellas acciones represivas de una persona o un grupo de personas hacia otro grupo por cualquier tipo de manifestación, ya sea motivadas por el pensamiento, por las características físicas, religiosas, culturales, políticas, étnicas u otras. Entonces los cristianos desde el inicio han sido perseguidos. Los cristianos eran echados en
el circo romano a las bestias, a los leones como entretenimiento. Los cristianos eran crucificados, empezando por nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos han sido quemados, los cristianos han sido perseguidos, los cristianos han sido burlados, los cristianos han sido víctimas de vejaciones y homicidios y desplazamiento forzado alrededor del mundo. Y esto sucede porque el evangelio mismo, el mensaje de que Jesús vino a morir por ti y por mí, es ofensivo en sí mismo. Tiene una naturaleza ofensiva. Entonces a la gente no le gusta porque el evangelio le dice: tú eres pecador. La culpa de lo que sucede mal en el mundo es tuya y mía. A nadie le gusta eso. Todos queremos escuchar que somos maravillosos, que saquemos el tigre que hay en nosotros, que en nosotros está el potencial maravilloso, que somos buenos, que la sociedad nos ha corrompido, que no es culpa nuestra, es culpa de la sociedad. Mentiras. La Biblia nos dice: es tu culpa y es mi culpa. Miren lo que dice Romanos 6:23. Recordemos que estamos viendo el punto B, ¿no? La maldad es la consecuencia del pecado. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, dígalo fuerte conmigo, muerte. Así es, la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado, no la consecuencia de que Dios creó la maldad, porque no la creó, es la consecuencia de tu pecado y el mío. Y como creyentes, miren lo que dice 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Seremos víctimas de la persecución como creyentes. Recordemos la idea principal. Aunque Dios no creó la maldad, es un instrumento en sus manos para llevarnos a Él. O sea, hay un propósito. Entonces, vimos en el punto número 1 la realidad del sufrimiento. Ahora vamos al punto número 2. Y el punto número 2 es la respuesta al sufrimiento. Ya vimos la realidad del sufrimiento. Vimos que es real, vimos que lo hemos experimentado, vimos que no es culpa de Dios, vimos que es nuestra culpa por nuestras malas decisiones y obviamente afectamos a otros, afectamos a los que vienen detrás de nosotros, afectamos a nuestras generaciones futuras con nuestras malas decisiones y eso no es culpa del Señor. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta al sufrimiento? Santiago no solamente ratifica que hay persecución y le escribe a los cristianos que habían sido desplazados violentamente. Y luego nos dice el versículo 2: tengan por sumo ¿qué? Gozo. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas ¿qué? Pruebas. O sea, lo que nos dice aquí Santiago es que la respuesta a las dificultades, al sufrimiento, a la angustia debe ser gozo. Como que por un momento pensamos, ¿sería que leí mal? Esto suena como una locura. ¿Cómo así que en medio del sufrimiento yo debo tener gozo? Primero, algo interesante, dice hermanos míos, o sea, Santiago le está hablando a la comunidad de creyentes que creía en lo mismo que él, en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces, hermanos míos, si tú crees en Jesucristo, este mensaje es para ti. Porque solo en Jesús puedes tener gozo en medio del sufrimiento. Si no estás en Jesús, el sufrimiento te va a traer amargura, el sufrimiento te va a traer desesperación, el sufrimiento te va a traer solamente angustia y nada más. Pero a los hermanos, a los creyentes, a los que tenemos nuestra fe en Jesús, dice que nosotros podemos tener gozo. Nosotros podemos deleitarnos en medio del sufrimiento. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos gozarnos en momentos difíciles? Porque nos gozamos cuando alcanzamos una meta. Nos gozamos cuando hay cosas hermosas en la vida. Por ejemplo, el próximo, en realidad en 2 fines de semana voy a estar celebrando con mi familia el grado universitario y profesional de nuestra hija mayor. Eso es un evento para tener sumo gozo. Pero resulta que mi misma hija, que se va a graduar en 2 semanas, el viernes pasado me llama mi hija menor y me dice, papi,
estoy llevando a mi hermana a la sala de emergencia porque tiene un fuerte dolor abdominal que no la deja ni sostenerse en pie. Entonces, inmediatamente uno piensa, eso es una apendicitis, llévala de urgencias, estuvo allá varias horas, le hicieron muchísimos exámenes, medicina. ¿Y quién se va a gozar en medio de esto? ¿Quién se va a alegrar? Oh, mi hija está en gran dolor. Oh, qué maravilla, mis 2 hijas están en una sala de emergencia que no la atienden y estoy yo a 14 horas de distancia en carro de ellas. ¿Quién se va a gozar de eso? Nadie. Entonces, ¿de qué es lo que dice acá que tengamos gozo? Él nos dice, cuando se hallen en diversas pruebas, o sea, en el momento en que tú estás pasando por esas pruebas, gózate. La pregunta entonces es, si no me puedo gozar en la prueba misma, si no me puedo gozar por el dolor, si no me puedo gozar por las dificultades en sí, entonces, ¿de qué debo gozarme? Bueno, eso nos lleva al punto número 3. Ya vimos la realidad del sufrimiento. Ahora vimos la respuesta al sufrimiento, que es gozo. Entonces, ahora el punto número 3 es el resultado del sufrimiento. Realidad, respuesta y resultado. Entonces, me debo gozar del resultado. La respuesta al sufrimiento debe ser gozo, porque yo sé que no es Dios el que me está como creador del mal, me está afligiendo él mismo, no, sino que hay otras circunstancias y yo debo tener entonces gozo ante la realidad del sufrimiento. Y el gozo está en el resultado. El gozo no está en la prueba como tal, está en el resultado del sufrimiento. Y vamos a ver entonces el punto A aquí en el resultado del sufrimiento. Si me debo gozar en el resultado del sufrimiento, ¿de qué está hablando cuando dice resultado del sufrimiento? Y el punto A es fruto espiritual, porque el resultado del sufrimiento trae fruto espiritual. Por lo tanto, yo debo gozarme en el fruto que va a producir esto en mi vida cuando yo tengo mi confianza en el Señor. Miren lo que dice el versículo 3 de Santiago 1, seguimos leyendo. Sabiendo que la prueba de su fe produce, dice acá, paciencia. La prueba de su fe produce paciencia, versículo 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Estamos hablando del resultado de la prueba, ¿no? Produce su perfecto resultado, tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de soportar o llevar una carga pesada. Esa es la palabra en el original. Estar por debajo de una carga es básicamente lo que la palabra significa. O sea, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, hermanos, saben ustedes, yo podía gozarme, no porque mi hija estaba en gran aflicción de dolor. Yo, ¿saben por qué me podía gozar? Porque Dios está cuidando de ella, porque mi Señor está al tanto de las necesidades de mis hijas, de mi familia, porque mi buen Salvador, mi buen Redentor está siempre cuidando de mi vida como su hijo, y Dios está cuidando de tu vida si tú eres un hijo de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora, porque Él es bueno y maravilloso. Nuestro gran y bondadoso Dios tiene cuidado de su pueblo. Entonces yo me podía gozar del entendimiento de que a través de esto yo estoy creciendo en mi confianza en el Señor. Estoy lejos, Señor, no tengo el control, no tengo el poder, no tengo qué hacer de manera directa, pero tú estás en control. Yo crezco en todo esto. Entonces, cuando yo confío en el Señor, cuando yo pongo mi confianza y crezco en todo este proceso, ese resultado, ese ejercitar la paciencia, porque la paciencia es como un músculo. Entre más se ejercita, más crece y más se fortalece. Y dice que la paciencia tenga su obra completa. O sea, debemos nosotros permitirle que la paciencia, la capacidad de sobrellevar las dificultades, produzca en nosotros un carácter que
nos deja maduros, cuando dice ahí perfectos, habla de madurez, y capaces para enfrentar las pruebas de la vida sin que nos falte nada, sin que nos falte cosa alguna. O sea, las pruebas producen madurez espiritual. Entonces, Dios no es responsable por el mal, y hay una realidad del sufrimiento. Luego nos habla de que hay una respuesta al sufrimiento que debe ser gozo cuando estamos en el Señor. Y luego nos dice que hay un resultado de este sufrimiento, el cual es el crecimiento, el fruto espiritual. Si tú estás enfrentando en este momento dificultades en tu vida, yo quiero animarte. Yo quiero animarte a que tú identifiques lo que Dios quiere desarrollar en tu vida, lo que Dios quiere, esa área que Dios quiere que tú desarrolles, esa área en la cual Dios quiere que tú crezcas. Miren lo que dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento. Mire, está hablando de tristeza conforme a la voluntad de Dios. O sea, que Dios permite como parte de su plan, como parte de su voluntad, como parte de lo que Él tiene para la persona que lo está experimentando. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce algo. Miren el fruto, el resultado. Un arrepentimiento que conduce a la salvación. O sea, cuando tú estás experimentando dificultades, cuando tú estás experimentando luchas, cuando tú estás experimentando angustia, si tú no conoces a Dios y tú entiendes que Dios te está llamando y que ese sufrimiento está apuntándote al Salvador y te está apuntando y te está dirigiendo tus ojos a que mires a los cielos y digas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor Todopoderoso. Pero si tú, en lugar de tener una actitud de contrición, de arrepentimiento y de que este dolor me lleve al Señor, a poner mis ojos en Dios, miren la siguiente parte del versículo. Sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Si tú te entristeces por las cosas de este mundo, eso produce muerte, no produce vida, no tiene fruto espiritual. Pero si tú te entristeces de una manera espiritual, no de una manera superficial. Si tienes una enfermedad y entonces te entristeces solamente porque no puedes ir a seguir haciendo riquezas y riquezas y riquezas, eso produce muerte. Pero si tienes una enfermedad y empiezas a meditar y a decir, Señor, ¿cómo está mi vida? Tú me puedes llamar a cuentas en cualquier momento. Ese arrepentimiento, ese sufrimiento que debe producir arrepentimiento es un instrumento en las manos del Señor para llevarnos a Él. Miren lo que dice 1 Pedro 1:6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente por la obra de Dios, aunque ahora, por un poco de tiempo, obviamente, 80 años promedio, a la luz de una eternidad es un poco de tiempo, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes. Entonces hay una prueba de fe para el creyente. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece. Imagínense, el oro que perece, el oro que no tiene una realidad eterna, sino que es solamente temporal, aunque probado por el fuego. Entonces nos da un ejemplo físico que es probado por el fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Tu fe va a ser probada, creyente. La aflicción, el dolor, el no creyente debe llevarlo a Dios. Y para el creyente, la aflicción, la dificultad, la angustia también nos debe llevar al Señor. Ahora, el oro verdadero es probado en altas temperaturas. De hecho, 1948 grados Fahrenheit. Que equivale a más o menos 1064 grados centígrados. Allí en ese horno, allí ese oro se derrite, salen las impurezas, se purifica, se hace cada vez más valioso.
De la misma manera, nuestra fe es probada y purificada en las altas temperaturas, en el horno de la aflicción, en el horno de la necesidad, en el horno de la angustia, en el horno del sufrimiento. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios es purificada, porque cuando se nos quitan las cosas, cuando perdemos la salud, cuando perdemos la riqueza, cuando perdemos todo aquello en que ponemos nuestra confianza, entonces no nos queda más sino poner nuestra confianza en el Señor. Y esa fe, esa confianza es purificada, es probada en medio de las dificultades. Así que estamos hablando del punto 3, el resultado del sufrimiento. Y hemos hablado punto A, fruto espiritual, y punto B, dependencia de Dios. Dependencia de Dios. No solamente produce fruto espiritual, sino que el resultado del sufrimiento también es dependencia de Dios. ¿Qué hago cuando estoy en angustia? ¿Qué hago cuando estoy en necesidad? ¿Qué hago cuando no sé qué hacer como padre? ¿Qué hago cuando no sé qué hacer como esposo, como esposa? Cualquiera que sea tu necesidad. Miren lo que dice Santiago 1:5, nos dice: y si a alguno de ustedes le falta, ¿qué? Sabiduría. ¿A cuántos de ustedes les falta sabiduría? Levante su mano, tranquilo, con confianza. Bueno, menos mal hay algunos que ya son suficientemente sabios. Yo necesito sabiduría a diario para hacer todos los roles que desempeño en mi vida: padre, esposo, hijo, pastor, líder espiritual, etcétera, 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 etcétera. Necesito sabiduría. El sufrimiento me lleva a depender cada vez más de Dios. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida ¿a quién? A Dios. No al brujo, no al astrólogo, no al horóscopo, a ver qué te va a pasar. Eso lo hace la gente que no conoce al Señor. Cuando tú conoces a Dios, ¿tú qué le vas a andar preguntando a alguien ahí que no tiene ni idea de lo que dice? Que se la pida a Dios, quien da a todos. ¿De qué manera? Una vez más, ¿de qué manera? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea que cuando tú estás en medio de las dificultades, ¿qué es lo que nos está diciendo Santiago? Esas dificultades, gózate porque producen fruto, gózate porque te ayudan a depender más de Dios. Cuando estés en dificultades, busca de Dios, búscalo a Él, pídele sabiduría. Él te dará lo que tú necesitas, Él te lo dará sin reproche. Miren lo que dice primera de Pedro 4:19. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Así que tú estás sufriendo, encomiéndate al Señor, confía en Él, depende en Él y haz el bien. ¿Saben qué pasó en medio del sufrimiento en la iglesia en Ucrania? En medio del sufrimiento, esta foto fue tomada hace unas semanas. Esta foto está llena de personas que nunca habían ido a la iglesia. Esta foto está llena de personas que jamás habían entrado a la iglesia, pero es una foto que refleja que a pesar del sufrimiento, los hermanos en Ucrania están haciendo el bien. A pesar de la angustia, la iglesia se convirtió en un centro de refugio, en donde la gente va a dormir en el sótano de la iglesia por si hay un bombardeo. Esta iglesia se convirtió en un lugar en donde se le reparten alimentos, artículos de aseo, y por la generosidad de todos ustedes aquí en Christ Fellowship hemos podido enviar miles y miles y miles de dólares en ayuda para que los creyentes ayuden a su comunidad, los creyentes sean luz en medio del sufrimiento. Estos creyentes han aprendido a depender de Dios, personas que jamás habían orado. Yo he recibido reportes, decía pastor, gente que ha dicho yo nunca había orado, pero ahora voy a orar, porque no tienen de dónde más cogerse, porque sus pertenencias, su seguridad y todo lo que ellos se han aferrado ahora ya no está. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. La iglesia se ha convertido también en un centro para sacar gente hacia Polonia y hacia otros países. Dice 2 Corintios 4:17, pues esta aflicción leve. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así que leve y pasajera? Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación.
Es una leve aflicción comparado con todo lo que vendrá, versículo 18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos en el plan de Dios para tu vida, no en este mundo temporal. Recordemos la idea principal. Aunque Dios no creó la maldad, es un instrumento en sus manos para llevarnos a Él. Y a modo de aplicación te quiero invitar a que te unas a un grupo pequeño. A que te unas a un grupo pequeño. Y aquí tenemos la página web a donde te puedes dirigir. cfmiami.es/grupos. Puedes escanear también el código QR. Si estás en alguna de nuestras sedes, también allí puedes aprovechar y conectarte. Haz parte de un grupo pequeño porque aquí vas a aprender a crecer en el medio del sufrimiento. Vas a dejar de estar solo. Vas a empezar a tener ayuda, compañía, una familia de la fe donde juntos podremos salir adelante en medio de las luchas y las dificultades. En Ucrania están teniendo dificultades, pero tienen familia de la fe en Miami y resulta que todos nosotros, los que hemos dado con un corazón generoso, hemos apoyado a los hermanos que están allá. En un grupo pequeño recibirás el apoyo, el aliento, la palabra de Dios, el crecimiento espiritual que tú necesitas. Así que al final del servicio, por favor, dirígete a la sección de próximos pasos o a la página web que te indicamos para que lo puedas hacer. Vamos a ponernos de pie en todas nuestras sedes locales aquí en Miami y vamos a orar al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por el mensaje de hoy donde nos has afirmado que tú eres un Dios bueno y que las consecuencias y la maldad que vemos en el mundo son simplemente el resultado del pecado. Pero tú, aunque no creaste el mal, lo usas en tus manos para llevarnos a ti, ya sea a través del arrepentimiento que produce ese dolor y ese sufrimiento o acercándonos a los que ya creemos en ti, cada vez más a ti, Señor. Te alabamos, Dios, te damos gracias en el maravilloso nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. Grace Fellowship, gracias por habernos acompañado este fin de semana. Quedan despedidos, que tengan una semana llena de bendición. Les amo.